Cuando uno tiene miles o millones de mundos nuevos que explorar, debe haber alguna manera en la cual la fascinación y el asombro de conocer estos mundos sea siempre igual a la primera vez. Siempre me he preguntado, ¿cuál es la mejor manera, la mejor secuencia en la cual uno puede leer libros de fantasía? Hoy quiero intentar responder esta pregunta. ¿De qué manera podemos hacer que cada libro de fantasía que abramos sea como visitar un mundo nuevo y sentir el mismo asombro y la misma fascinación por primera vez? Bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy vamos a platicar de un debate que yo he querido. Me he hecho mucho últimamente esta pregunta y es ¿cuál es la mejor manera y cuál es la mejor secuencia en la cual uno puede leer fantasía? Mucha gente me pregunta ¿cómo empiezo a leer fantasía? Y mi respuesta inicial casi siempre es bueno, ¿en qué posición estás en la vida? ¿Cuántos años tienes? Y sobre todo, ¿cuál es tu perspectiva sobre la vida? Porque la fantasía es un género el cual se caracteriza por el asombro. Y si una obra de fantasía no nos asombra, yo tengo la teoría personal es que no la estamos leyendo en el momento adecuado. A lo largo de mi vida como lector de fantasía me he encontrado con muchas obras de este género que he querido siempre decir, o más bien he dicho, debí haber leído esto a tal edad. A veces porque no lo habían sacado, pero muchas veces también es porque no había pensado en leerlo en este momento. Entonces, el día de hoy quiero ofrecerles una especie de guía para ver cuál es la mejor manera en la cual uno puede leer fantasía para que el libro que lea sea aquel que nos dé el mismo nivel de asombro o un asombro maximizado como si cada libro fuera la primera vez que leímos. ¿Ok? Entonces voy a dividir el video en 4 etapas, que son las que considero 4 etapas de la vida de uno que transiciona entre la niñez y la adultez. Cada una de esas 4 etapas son más o menos similares a las etapas escolares y iniciales en el trabajo de una persona. ¿Por qué? Porque hay cambios en la vida de una persona en la cual hacen cambiar bastante sus perspectivas sobre la vida, las cuales, de acuerdo a mi teoría personal, son muy correlativas con la manera en la cual uno puede disfrutar de un buen libro de fantasía y ser asombrado con él. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la primera edad. La primera edad la voy a llamar la edad del asombro. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene 12, 13 años hasta que termina la preparatoria, es el momento en el cual uno es más moldeable a ser asombrado. Si bien un niño es asombrado y aterrado desde pequeño con muchas cosas, yo creo que cuando uno entra en la literatura y uno puede leer literatura más compleja, la manera en la cual se maximiza este asombro es siempre en esta edad. ¿Ok? Ahora, yo recomiendo empezar a leer fantasía. Esto está un poquito sesgado hacia la edad en la que yo empecé a leer fantasía, hacia los 12, 13 años. ¿Ok? Y vamos a hacer la primera gran pregunta. ¿Con qué libro empiezo a leer fantasía? Después de mucho debate interno, voy a poner 2 opciones. ¿Ok? Esas 2 opciones hablan mucho de la manera en la cual yo empecé a leer fantasía, pero creo que son aquellas que nos va a permitir sentar las bases estilísticas del género y por otro lado entender, por lo menos para la mente de un niño, cuál es el porqué de la fantasía. ¿Ok? Como ustedes saben, yo empecé a leer fantasía gracias a La Historia Sin Fin. La Historia Sin Fin es un libro que yo lo llamo la fantasía triunfante. La fantasía que habla del porqué de la fantasía que empuja a la fantasía misma a triunfar. Entonces, este me parece un libro más que excelente para empezar a leer y adentrarnos en este mundo. Además que es un mundo en el cual el world building no es complejo. Es un world building, no voy a decir simple, pero es un world building que ya hace eco de cuentos de hadas antiguos, algo de caballerías, y de fantasías anteriores.
¿ok? La otra opción que les voy a dar para empezar a leer fantasía es El Hobbit. El Hobbit, que es la primera novela de J.R.R. Tolkien, es una novela con un tono marcadamente infantil y una novela con un tono muy distinto al del Señor de los Anillos. El Hobbit está escrito como un cuento de hadas, un cuento de hadas alargado, que nos permite adentrarnos en la estilística normal, la estilística medievaloide fundamental de la fantasía clásica. Entonces, esas son las dos opciones que yo recomiendo para empezar a leer fantasía. Yo recuerdo perfectamente el nivel de asombro, la fascinación que me dio leer La Historia Sin Fin y después El Hobbit. Y es algo que yo quisiera enseñarles, ¿ok? En segundo lugar, vamos a platicar un poco acerca de las fantasías juveniles de hoy en día. Aquí voy a sacar una opinión un poco sesgada también, pero yo lo que diría es que nos abstengamos de leer casi todas. ¿Por qué? No es porque yo no las haya leído, sino porque creo que pueden moldear de manera errónea las expectativas de fantasía y por lo tanto sesgar el camino que uno tiene, sobre todo porque estas obras de fantasía tienen algunos, yo creo, debilidades bastante más fuertes que sus fortalezas. Y cuando digo fantasías juveniles, yo digo brincarse Trono de Cristal, brincarse La Reina Roja, brincarse Una llama entre cenizas, similares y conexas. Con la que tengo una duda es con Eragon, porque yo leí Eragon a los 16 años y fui muy encantado por ella. Sin embargo, es una obra de fantasía tremendamente débil y no sé si esto pueda debilitar el disfrute en el que uno lee El Señor de los Anillos. ¿Ok? En siguiente lugar, ya estamos listos, más que listos, para leer Harry Potter. De hecho, para mí lo esencial es leer La Historia Sin Fin o El Hobbit y luego empezar a leer Harry Potter. Y Harry Potter aventarnos los 7 libros como una especie de escalera hasta culminar cuando estemos teniendo 16, 17 años y vayamos saliendo de la preparatoria. Yo creo que no tengo que hablar mucho acerca de Harry Potter. Y como saben, reseñar Harry Potter es como reseñar Disneylandia, o sea, what's the point si tiene miles de millones de reseñas. Entonces, Harry Potter es esencial para cuando uno va creciendo y definitivamente esa fascinación, sobre todo la del primer libro y a medida que va progresando, es creo que muy ad hoc con cómo uno va creciendo y va dejando esa niñez hasta culminar en los 18 años. ¿Ok? Cierro esta etapa con cuándo hay que leer a Tolkien. Y esta es una cuestión un poco peliaguda. Yo leí Tolkien a los 16 años y les puedo decir, no se me hizo pesado, salvo la parte del Concilio de Elrond. Sin embargo, habiendo puesto uno las bases de por lo menos haber leído La Historia Sin Fin, El Hobbit y Harry Potter, creo que uno está más que listo para leer, entender y maravillarse de la amplitud, del breadth del mundo de J.R.R. Tolkien, entender el world building más perfecto que jamás se haya creado. ¿Ok? Y justo esto es, decido poner esta saga justo en el momento en el que uno termina esa etapa mítica que es la preparatoria o el instituto y se adentra en los desconocidos terrenos de la universidad. ¿Ok? Listo. Vamos a hablar de la segunda etapa. La segunda etapa la voy a llamar la edad prima. ¿Y por qué es la edad prima? Es la edad en la cual uno está en la universidad y en la cual yo creo que uno está en lo más alto de sus capacidades físicas. Uno tiene más energía, uno puede fatigarse, más bien uno puede jugar y correr y muchos excesos sin cansarse o sin tanto castigo al cuerpo. Entonces, esta segunda edad nos permite, yo creo, adentrarnos en un tipo distinto de fantasías, las cuales nos van a poder ayudar como a penetrar un poco más en el género. ¿Ok? Primero que nada, después de haber terminado Harry Potter y ya ligeramente entrando en la universidad, yo recomiendo leer dos de los siguientes grandes Bildungsromans fantásticos. Yo les sugiero leer, en este caso, Un Mago de Terramar, o la saga de Terramar completa si quieren, y los libros que estén publicados hasta, digamos que este video va a ser atemporal, y supongamos las de La Crónica del Asesino de Reyes. Si bien yo soy un crítico muy acerbo de La Crónica del Asesino de Reyes, más que nada por el hype, que creo que no machea lo que es el libro, yo a veces también tengo la teoría de que hubiera sido muy distinta mi apreciación de esta saga si yo hubiera leído a Rothfuss a los 18 años. Entonces yo creo que a los 18 años es una gran oportunidad porque uno está entrando en la edad universitaria. ¿Ok? Entonces,
Saga de Terramar de Ursula K. Le Guin, La Crónica de Asesinos Reyes de Patrick Rothfuss me parecen óptimos para leerlos entrando a la universidad a los 18 o 19 años. ¿Okay? A partir de los 18 o 19 años yo recomiendo que uno lea fantasía más clásica. Cuando digo fantasía más clásica me refiero a fantasía la cual hoy en día tenemos a tildar de fantasía superada, fantasía típica, fantasía normal, ¿no? La clásica historia, que ya les he dicho muchas veces que no era todo lo que había en el género, pero sí era lo más exitoso de Robert Jordan, por ejemplo, aunque Robert Jordan, recuerden que es un compromiso de 2 años si uno quiere leer todos los libros seguidos, o Tad Williams, por ejemplo, o uno puede leer a David Eddings, aunque David Eddings es un poco más infantil. Yo creo que nos podemos brincar a Terry Brooks. Yo creo que Terry Brooks definitivamente La Espada de Shannara no es una obra necesaria. Si uno va a leer obras de fantasía clásica, yo le sugeriría leer Añoranzas y Pesares. Le sugeriría leer La Rueda del Tiempo, pero como digo, eso requiere un compromiso bastante grande de tiempo si quieren aventarse los 14 libros. Les recomendaría leer Mago, Aprendiz y Mago Maestro de Raymond Fist, que es una de las fantasías clásicas de los 80s que más me gustan. O les recomendaría leer libros como La Canción de Cazarrabo o Dragon's Bane, que es Vencer al Dragón, ese tipo de fantasías de los 70s, 80s que son muy clásicas. ¿Okay? Para terminar esta edad, justo cuando uno vaya saliendo de la universidad, yo les recomiendo empezar con 2 cosas. Primero, una vez que uno ha salido de la fantasía más clásica, por lo menos de la manera estilística, es momento de empezar a leer una fantasía clásica en cuanto a su planteamiento, en cuanto a su filosofía, pero no clásica y muy innovadora en cuanto al world building. Creo que es momento de empezar a leer a Sanderson. A Sanderson yo lo recomiendo a los 22, 23 años. Si bien hay mucha gente que es fascinada por Mistborn cuando uno tiene 17, 18. Porque Mistborn tiene como un tonillo YA. Pero yo creo que Sanderson, uno lo disfruta más cuando uno entiende cómo Sanderson supera los constraints o las restricciones de la fantasía más estilísticamente clásica y se interna en un world building nuevo y en la filosofía de Sanderson sobre la magia dura. ¿Ok? Ya saben, la secuencia esencial según yo para leer Sanderson es Elantris, Mistborn, Warbreaker y luego empezar con el Archivo de las Tormentas, que es, yo creo, lo más importante escribiéndose en fantasía hoy en día. Martin me perdone. ¿Okay? Finalmente, antes de graduarse de la universidad, recomiendo empezar a leer un par de cosas. Primero, a los autores clásicos de espada y hechicería. Y luego a los proto-grimdark. ¿Okay? Es cuando ellos empiezan a tener este tono más cínico, más dentro de aventuras en un mundo más caótico y menos construido. Creo que es un momento bueno para que uno pueda irse acostumbrando a esta idea del mundo cínico. Entre los autores de espada y hechicería obviamente hay que leer a Conan, el bárbaro, hay que leer a Michael Moorcock con las aventuras de Elric de Melniboné y hay que leer a las aventuras de Fafhrd y el ratonero gris de Fritz Leiber. ¿Okay? Y de los proto-grimdark creo que es un buen momento para que uno lea a Glenn Cook con las crónicas de la Compañía Negra y a David Eddings con la saga de los Draenei, que es una fantasía más desesperada, más gritty, pero no llega a los niveles de cinismo y destrucción de obras posteriores. ¿Okay? Vamos a hablar de la tercera edad. La tercera edad, que es cuando uno egresa a la universidad hasta cuando uno está a punto de llegar al tercer piso. ¿Okay? Cuando uno egresa a la universidad se encuentra con esta vía de que las cosas ya no son tan estructuradas como antes. Ya uno puede teóricamente hacer lo que quiera, pero se encuentra ante responsabilidades de la vida adulta y se da cuenta de que uno no es inherentemente más especial que el resto de las personas. Por tanto, el mundo que tiene, como diría aquel poema, toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, creo que es un momento para que uno se endurezca un poquito y empiece a leer Grimdark. ¿Cómo empezar a leer Grimdark? Con, obviamente, La Canción de Hielo y Fuego. La Canción de Hielo y Fuego me parece que es la saga, o lo que llevamos de la saga, los 5 libros esenciales para uno recién salido de la universidad. ¿Okay? Entonces creo que es momento, porque si bien
Martin no es tan cínico como otros escritores de Grimdark. Martin lo que tiene es esa idea de que el mundo está lleno de granujas, todos los cuales tienen incentivos muy fuertes para dañar a los demás solo porque son sus incentivos, ¿no? Después de leer esto, uno ya puede progresar a leer Abercrombie, que Abercrombie creo que es el autor esencial cuando uno siente lo que llamamos la crisis del cuarto de vida. ¿Okay? Cuando uno tiene 25, 26 años, ¿qué carajos estoy haciendo con mi vida? Entonces, Abercrombie lo que tiene es el nihilismo, el cinismo. Yo creo que es como una vacuna para evitar caer en depresión en este momento que llega a ser tan crítico en la vida de uno. ¿Ok? Sin embargo, en esta época yo también lo que les recomiendo es aligerar un poco el tono para ver que no todo es muerte, destrucción y gente que no cambia. Yo lo que les recomiendo en esta época definitivamente es que leamos fantasía más ligera. ¿Y por qué me espero tan tarde para leer un poco de fantasía más ligera? Porque uno tiene que ser un poquillo más adulto para entender todas las complejidades y todas las gracias y toda la crítica social escondida que incluyen estas obras. Estoy hablando de La princesa prometida de nuestro querido amigo William Goldman y estoy hablando del Mundo Disco de Terry Pratchett. Yo acabo de leer mi primera novela del Mundo Disco, que es Guardias Guardias, y la leí un poquillo tarde, pero me reí muchísimo y entiendo perfectamente el viso de crítica social muy ligerillo, muy alegre que Pratchett nos está dejando. ¿Okay? En esta época también les recomiendo leer una novela que no creo que no yo la considero grimdark, pero sí es una heredera de las historias de Fafhrd y el ratonero gris, que es Mis queridísimas mentiras de Locke Lamora. Y finalmente llegamos a la cuarta y última etapa, que es cuando uno está llegando o a punto de cruzar o ya cruzando el tercer piso. En esta edad en la cual yo espero que uno ya esté más sosegado, más establecido, en el cual uno sí ha decidido, ya puede tener su propia familia, puede estar casado, con hijos, si no uno nunca sabe, esta generación, creo que es momento ahora sí de maravillarse con las fantasías más complejas. ¿Ok? Antes de leer lo que yo considero las fantasías más difíciles de leer, pero que nos dan el mayor asombro si uno tiene un gran bagaje en fantasía, recomendaría primero leer a Guy Gabriel Kay con novelas como Tigana, Navegando hacia Sarantium, Los leones de Al-Rassan. ¿Por qué? Porque Guy Gabriel Kay lo que tiene es, nos hace preguntas acerca de la pertenencia a la identidad cultural, la historia y la comunidad que uno puede disfrutar y entender mucho más cuando está a punto de cumplir 30 años. Y por otro lado estoy leyendo y me faltan 130 páginas el día de hoy para terminar con La quinta estación de Nora K. Jameson, la cual es una novela de fantasía completamente distinta a las demás porque nos presenta algo que viene demográficamente muy distinto al grueso de los autores de este género. Y Jameson nos pone sobre la mesa ideas sobre opresión, minorías, diversidad, etcétera, que uno puede entender y apreciar mucho mejor a esta edad. ¿Ok? Y ahora sí, cuando uno tiene más de 30, creo que es momento en el cual uno disfrute y se maraville con las fantasías más complejas, pero las cuales tienen un nivel de arte que no tiene parangón muchas veces en este género. Creo que es la edad para que uno lea novelas complejas como la trilogía de Gormenghast, que es probablemente el culmen de la prosa en fantasía jamás escrito. Uno lea novelas como El bosque Mitago, aunque creo que este es un apoyo un poco más joven, pero creo que es buen momento para El bosque Mitago. Leer novelas como Jonathan Strange y El señor Norrell, o leer obras pre-tolkienianas como Fantastes de George MacDonald, que acabo de leer y me fascinó, o novelas como La hija del rey del país de los elfos de Lord Dunsany, que es el antecedente inmediato a Tolkien. ¿Ok? Y ya por último, una saga de fantasía que ya está completada, la cual es difícil, no porque tenga este bagaje estilístico, sino porque es compleja en cuanto a trama, caracterización y es muy larga. Yo recomiendo esperar casi hasta el final para leer El libro de los caídos de Malazan, ¿okay? La cual está publicándose secuencialmente en español. Y con eso terminamos. Cuéntenme qué les pareció esta guía, este debate. Cuéntenme cómo ustedes empezaron a leer fantasía, qué libros hubieran querido leer más jóvenes o qué libros sienten que debieron haber leído obras anteriores para poder disfrutarlos mejor. ¿Ok? Nos estamos viendo en la próxima y muchísimas gracias.